Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema, como ya ha dicho Víctor también, un tema muy interesante que está presente en la vida de cada uno de nosotros, y es la reencarnación, pero la reencarnación en la historia. Bien. Comencemos por decir que en psicología todo lo nuevo, es decir, todo lo que se aparta de la acostumbrada línea de pensamientos, chocó siempre con una oposición, porque la persona se ve obligada a incluir nuevas informaciones a lo que ya tiene almacenado en su mente. Pero la existencia de esa incorporación no es más que el conjunto de informaciones reunidas a través del tiempo, es decir, lo aprendido a través de los años. Si de pronto nos llega una información no controlada anteriormente, surge el temor como una expresión de la contradicción entre el deseo de poder incorporar esta nueva información y la evidente imposibilidad de hacerlo en un caso particular. Entonces, en el afán de alejar ese miedo amenazador, el hombre intenta transformar la información hasta que, de un modo o de otro, la adapta a lo que ya ha reunido a lo largo del tiempo. Tenemos el ejemplo de un ruido de origen desconocido, que hasta que deducimos cuál puede haber sido el motivo que lo ha provocado, no lo almacenamos. Y este mecanismo ayuda al hombre en su instrucción, pues sin el principio de clasificación, coordinación, comparación, del reconocimiento, no habría progreso alguno, y ante cada nueva información el hombre tendría que empezar desde el principio. A veces este mecanismo es también causa de muchos prejuicios, opiniones e hipótesis. Y tal es el caso de la reencarnación, es decir, la doctrina de las vidas sucesivas. La idea de la supervivencia del espíritu y de su reencarnación se encuentra en todas las culturas de los pueblos, en las filosofías y religiones del mundo. Y muchas personalidades de la historia antigua, moderna y contemporánea han aceptado esta doctrina, como es el caso, por ejemplo, de Platón, de Virgilio, de Ovidio, de Flammarion, de Giordano Bruno, de Emerson, de Edison, de Henry Ford, de Amadeo Nervo, de Víctor Hugo, León Tolstoy, tan solo para decir unos cuantos nombres. Y nos llama la atención que ninguna religión ha negado el mundo de los muertos, y todas se han esforzado en describirlo. Asimismo, en todas existe una creencia esencial en común. Entre la vida material y la vida espiritual hay una continuidad del ser humano, y la muerte representa tan solo un cambio de estado. Al hacer un breve recuento desde la prehistoria hasta la actualidad, vemos ya que en el periodo musteriense se encuentran huellas que sugieren la existencia entonces de estas creencias, pues ¿qué otra cosa puede significar la colocación de determinados objetos junto a los cadáveres sino la seguridad de que eran necesarios en una vida después de la muerte? Bien. Y lo mismo sucedió en el Paleolítico y en el Neolítico, con los primeros monumentos funerarios en forma de túmulos o dólmenes, en los cuales se colocaban alimentos y objetos familiares del difunto para que los utilizara en el más allá. De la Edad del Bronce, en las tumbas de los celtas, se encuentran carros, monedas, utensilios, adeceros, incluso cadáveres de compañeros de armas para que acompañaran al difunto en la vida y en otro lugar. Y en Egipto, mucho antes de que existieran las pirámides, unos 12.000 años antes de nuestra era, los egipcios creían en la supervivencia del espíritu y en la doctrina de la reencarnación. Recordemos, lo hemos podido ver a través de la historia, que los egipcios representaban al espíritu como un pájaro con rostro humano que dejaba el cuerpo con la muerte. En la India, cuyo origen se pierde en la nebulosa de la historia antigua, estuvo siempre presente la idea del espíritu y de su reencarnación, que persiste en la actualidad.
Pues los hindúes siempre han afirmado que existe un alma que ocupa un cuerpo y no un cuerpo que tiene un alma. Además consideran que la presente encarnación es solo un escalón en el camino de la vida. Un buen número de pueblos, muy distantes entre sí, nos han legado escritos que hablan de la supervivencia del espíritu y de la reencarnación. Son magníficos ejemplos de esto el poema celta de la antigua Galia, la navegación de Bran en la India, el Rig Veda y las leyes de Manu, uno de los textos más antiguos escrito en sánscrito. Sánscrito es la antigua lengua de los brahmanes, el Bhagavad Gita y la Vendata, los cuales tienen innumerables referencias a la reencarnación y a la inmortalidad del alma. En el Tíbet, el bardo Todol nos habla de un espíritu que permanece después de la muerte física y que luego reencarna. El Avesta de los arios del Irán se refiere a la vida espiritual y a los nuevos nacimientos en condiciones acordes con las acciones de la vida anterior. El Avesta de los arios del Irán es un libro sagrado de la antigua Persia. Bien. Los antiguos caldeos de la Baja Mesopotamia enseñaron la doctrina de la reencarnación como una de las verdades fundamentales de los magos, que eran los maestros de la sabiduría oculta. Y desde la antigua Roma, eminentes personajes nos hablan de estas creencias. Marco Tulio Cicerón, en los sueños de Cipión, Ovidio, Virgilio y Plinio el Joven también en sus escritos. Grecia ha legado una hermosa literatura que hace referencia a un mundo de espíritus desencarnados. Y vemos así que en los poemas épicos de Homero los moribundos profetizan y el alma de Patroclo visita a Aquiles en su tienda. Platón decía algo muy interesante. Decía que los renacimientos eran indeseables y que lo deseable era quedarse en el país de los desencarnados. Sócrates afirmaba que morir era tan solo una migración de un mundo a otro. La religión judía sostuvo la supervivencia del espíritu, y basta leer en el Antiguo Testamento la narración de la oportunidad en que Saúl, primer rey de los hebreos, que fue reprobado y sustituido por David, acude a la bruja de Endor y ésta invoca al espíritu de Samuel, profeta y juez de Israel, padre de los profetas. Y Saúl, entendiendo que era Samuel y humillando el rostro a tierra, le hizo una gran reverencia. Asimismo, en el Sefer Hozahar hay muchos temas acerca de la reencarnación. Bien. También el cristianismo difundía la doctrina de la reencarnación. Orígenes decía que las almas reencarnaban repetidas veces. Juan el Bautista era considerado la reencarnación de Elías. Justino Mártir habló del alma que habita cuerpos sucesivos, y Lactancio sostuvo que la idea de la inmortalidad del alma implicaba su existencia. San Agustín, sin embargo, se preguntaba: ¿no he vivido en otro cuerpo antes de entrar en el útero de mi madre? Bien. De tal forma que el concepto original del cristianismo era el de una existencia de un alma que ocupaba una y otra vez un cuerpo material, y no el de una existencia espiritual eterna precedida de una sola vida material. En Oriente, la antigua religión animista prebudista del sintoísmo, que se practicaba en el Japón mucho antes del siglo IV de la era actual, incluía la inmortalidad del espíritu y la reencarnación. Y en China, la creencia de la supervivencia del espíritu estuvo siempre presente desde muy atrás en la historia, pues en la doctrina mística del taoísmo, a través de los libros de Lao Tse, se enseñaba la reencarnación y decía: entrar en la vida, ir hacia la muerte. Asimismo, en la obra de Chuang Tse, que data del siglo IV antes de nuestra era,
Se afirma que la muerte es el principio de una nueva vida, y algunas sectas, como la del Mao, utilizaban mediums para contactar con los espíritus superiores a través especialmente de la psicografía, de la escritura automática. Si miramos hacia América, vemos que prácticamente todas las religiones indígenas concedían un lugar preponderante a los espíritus y creían en la reencarnación. Algunas tribus colocaban los cuerpos de los niños fallecidos al lado de los caminos para que sus almas encontraran cuerpos nuevos entre las mujeres embarazadas que pasaran por allí. Y existe un libro de los muertos maya, tal como existe un libro tibetano y otro egipcio. Las ideas de los aztecas coincidían con las de los mayas y los incas en el Perú, que también creían en la reencarnación y en la inmortalidad del espíritu. En el continente africano, la mayoría de sus pueblos creen en la reencarnación y afirman que el mundo de los muertos es un lugar de tránsito y que el difunto regresa a la tierra para iniciar un nuevo ciclo vital. La ciencia moderna confirma todo cuanto hemos estado hablando en esta tarde, aunque fue a mediados del siglo XIX cuando Allan Kardec dio a conocer su obra, que reafirma los conceptos esenciales emitidos por los hombres de todos los tiempos y también los pueblos más confines, dando origen al espiritismo. Pero es sobre todo en los últimos 20 o 30 años, con la investigación de lo que sucede en la muerte clínica, que la teoría de la supervivencia del espíritu y en consecuencia de la reencarnación ha despertado un inmenso interés en el mundo occidental. Bien, ya que los investigadores de las experiencias de personas resucitadas después de estar clínicamente muertas han acumulado datos fascinantes que ponen de acuerdo las conjeturas de los antiguos y la evidencia médica moderna. Asimismo, las actuales técnicas de hipnosis le han revelado al hombre encarnado que la vida después de la muerte es sinónimo de vida antes del nacimiento. Y es así que las técnicas modernas permiten comprobar la doctrina de la supervivencia del espíritu y de la reencarnación. En síntesis, podemos afirmar que de manera constante existió siempre la certeza de que los llamados muertos no estaban tan muertos. Bien. Nunca se sabrá a ciencia cierta si fue una casualidad del destino que el señor George Gallup, presidente de una de las empresas más importantes del mundo, sufriera una experiencia próxima a la muerte y decidiera cuantificar estadísticamente los casos semejantes acaecidos en América, así como las creencias de la gente acerca de su destino final. Resulta que solo en los Estados Unidos de América hay registradas más de 10 millones de muertes no consumadas y se especula con que a lo largo y ancho del planeta los resucitados sumen más de 100 millones. Son datos a tener en cuenta. Y por lo que se refiere a la reencarnación, el estudio sorprende al establecer que el 35% de los que se declaran católicos, creen en ella. Los números coinciden además básicamente con otra encuesta semejante realizada en Inglaterra. Como hemos visto anteriormente, el fenómeno de la transmigración de las almas fue doctrina común en los primeros siglos del cristianismo. San Jerónimo citaba: la transmigración de las almas es enseñada secretamente a un reducido número desde los tiempos más antiguos como una verdad a no revelar. San Agustín envía a San Jerónimo una carta a propósito de ciertos niños con defectos y dice: no pudiendo Dios crear más que el bien,
es muy posible que estos niños hayan adquirido sus defectos en una vida anterior. Orígenes comentaba, en cuanto a por qué el alma humana obedece tanto al bien como al mal, hay que buscar las causas en un nacimiento anterior. Clemente de Alejandría decía, la reencarnación es una verdad transmitida oralmente y autorizada por San Pablo. Y otros muchos nombres podrían citarse. Por ejemplo, San Justino, San Hilario de Poitiers, Sinesio, Pusino, San Buenaventura. ¿Por qué entonces ha desaparecido la reencarnación de los catecismos e incluso es condenada desde los púlpitos? Pues habría que remontarse al año 553 de nuestra era, claro, en el que el devaluado Concilio de Constantinopla reúne a una minoría de padres de la Iglesia, quienes, presionados por el emperador Justiniano, poco a poco favorable a Orígenes, deciden suprimir a la doctrina de la reencarnación de las enseñanzas de la Iglesia, restringiéndola a los círculos íntimos del poder eclesiástico. La razón, pues, según los padres de la Iglesia, evitar que los fieles pospusieran a vidas futuras el inicio de sus esfuerzos para lograr la salvación. Dios crea a los espíritus simples e ignorantes, es decir, con igual actitud para el bien y para el mal. El destino de todos nosotros es la perfección espiritual. Y para alcanzarla debemos pasar por experiencias y adquirir conocimientos, fortaleciéndonos en el ejercicio del bien y superando el desarrollo en sí mismos, el amor sublime. La vida en la materia favorece el perfeccionamiento del espíritu. Al tomar un cuerpo, es decir, al encarnar, los espíritus son sometidos a situaciones y pruebas que no son necesarias para su adelantamiento moral. Cuando fallan y no alcanzan los objetivos propuestos, cuando cada uno de nosotros fallamos en una determinada encarnación, volvemos a sufrir las vicisitudes de la vida corporal reencarnando para una nueva tarea expiatoria. Y la vida de cada espíritu en la materia posibilita además la colaboración con la obra divina en el mundo en que habita, es decir, en este caso, la tierra. Los procesos de encarnación varían de un caso a otro a pesar de obedecer los principios generales establecidos por las leyes divinas. No encarnamos, y lo vamos a ver ahora, y reencarnamos solamente en el planeta Tierra. No. Vivimos las reencarnaciones en diferentes mundos. Las que aquí pasamos no son las primeras ni serán las últimas. Son, sin embargo, de las más materiales y de las más distintas en la perfección. ¿Y cómo reencarnamos? Bien, lo vamos a ver ahora. La unión del alma al cuerpo es planeada previamente y tiene como principal determinante las pruebas o expiaciones por las que el espíritu deberá pasar con el objeto de la redención. El espíritu que va a encarnar podrá cooperar o trabajar activamente en ese planeamiento. Y de acuerdo con el grado evolutivo en que se encuentra, el espíritu podrá facilitar o dificultar el proceso para volver a nacer. Por eso, los espíritus rebeldes o indiferentes tienen su encarnación por completo a cargo de los espíritus superiores que eligen las condiciones bajo las cuales deberán volver a nacer y las experiencias a las que deberán someterse. La mayoría de estos espíritus, de los que retornan a la existencia corporal en la esfera del globo, son magnetizados por los benefactores espirituales que
que organizan para ellos nuevas tareas reencarnatorias. Muchos encarnan en estado de inconsciencia. Los procesos de la reencarnación son operaciones graduales. Se inician con la concepción y se completan con el nacimiento. La unión del alma con el cuerpo se efectúa por medio del perispíritu, es decir, el envoltorio fluídico del espíritu que servirá para conexionar el espíritu y la materia. Mediante un mecanismo complejo, el perispíritu es reducido, condensado y se asimila a las moléculas materiales del cuerpo en formación, es decir, del feto, ajustándose progresivamente a su desarrollo. Al nacer, las reminiscencias del pasado pueden manifestarse con tendencias instintivas, simpatías inexplicables y súbitas bajo la forma de recuerdos e impresiones. Incontables personas se han sorprendido frente a los recuerdos de las vidas pasadas en las que se sumergían inconscientemente, sufriendo en las evocaciones los estados característicos de los personajes que antes animaron. Es así que muchos han sido víctimas de variados órdenes, perturbándose sin conseguir establecer los límites entre los hechos de una y otra existencia, la del pasado que retorna vigorosa y la del presente que se va sometiendo al impositivo de la otra. En la vida infantil, debido a que el espíritu aún se encuentra en el proceso de fijación total en las células, apropiándose del campo somático, es decir, apropiándose del cuerpo, del nuevo cuerpo que tiene, poco a poco surgen frecuentemente en los diversos ámbitos del arte, de la filosofía, de la ciencia y de la religión, los que exteriorizan sorprendentes precocidades, revelando conocimientos superiores a los del tiempo en que viven o recordando las enseñanzas aprendidas anteriormente. La memoria del aprendizaje y de los hechos no se pierden nunca, puesto que ésta no es patrimonio de las células cerebrales que las traducen, estando incorporadas las células al perispíritu que las fija, acumulando las experiencias de las múltiples existencias mediante las cuales el espíritu evoluciona en las diversas fajas que le son necesarias. El gran filósofo griego Platón decía: aprender es lo mismo que recordar. La ley del olvido se aplica al reencarnante, ya que en su vida de relación el hombre tendrá que convivir con antiguos adversarios con el objetivo de la reconciliación. Si lo reconociese, encontraría dificultades para establecer los vínculos afectivos necesarios que le son para el entendimiento mutuo. En la calidad de ofensor podría sentirse humillado y en calidad de ofendido, afligido o encolerizado. Por otro lado, el conocimiento de un pasado fastuoso podría avivir el orgullo humano, mientras que un pasado de miseria o de errores terribles podría causar una innecesaria humillación y tal vez el remordimiento llegaría a paralizar todas las buenas iniciativas que podíamos tener en esta encarnación. Para que el hombre progrese espiritualmente, para que cumpla el programa de trabajo que asumió al volver a nacer al cuerpo físico, no es necesario el recuerdo de las experiencias anteriores. El espíritu recibe la advertencia para no reincidir en el error, bajo la forma de intuiciones e impresiones provenientes de las lecciones del pasado, impresos en su conciencia, así como las buenas resoluciones que adoptó antes en otras vidas. Las tendencias instintivas, en algunos casos, el tipo de vicisitudes y pruebas que sufre, pueden también esclarecer al hombre acerca de su pasado y sobre la naturaleza de los esfuerzos que tiene que realizar ahora para su evolución. La observación de sus malas inclinaciones y de las dificultades que atraviesa
le permitirán saber qué fue, qué hizo y qué necesitará hacer para corregirse. La ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad, porque no se puede evolucionar en una sola existencia para llegar a la perfección. ¿Por qué para unos la fortuna, la dicha constante, la salud, la belleza, la fuerza, la inteligencia, y sin embargo para otros la miseria, el mal inevitable, las enfermedades, la fealdad, la debilidad, la torpeza? Unos mueren jóvenes de pocos días y sin embargo otros llegan casi al siglo. ¿De dónde vienen los jóvenes prodigios? ¿De dónde vienen los músicos, los pintores, los poetas? Todos los que desde la más tierna edad muestran disposiciones para las artes y las ciencias. Hubo niños que fueron capaces de expresarse correctamente en diversos idiomas desde los 2 años de edad sin haberlos aprendido. Otros revelaron una inclinación musical componiendo e interpretando piezas clásicas antes de que pudiese sostener un violín o disponer de movilidad para una octava en el piano. Escultores deslumbraron a sus maestros en plena edad infantil. Así también matemáticos, astrónomos y físicos modernos evocan de la última reencarnación cuanto aprendieron y ahora retornan para ampliar aún más sus adquisiciones, para ser aplicadas al servicio de la humanidad. Si la vida individual empieza solamente con el nacimiento terrestre, según los materialistas, si no se ha asistido anteriormente, no se podría explicar. Por ejemplo, como Mozart, a los 4 años, ejecutaba perfectamente el piano y compuso una sonata, y a los 8 una ópera. Este es Beethoven. Mozart. Paganini en su infancia tocaba el violín maravillosamente. Liszt, Beethoven, Rubinstein a los 10 años se hacían aplaudir en las salas de conciertos. Miguel Ángel pues se reveló en un momento de improviso con un talento fascinante. Pascal a los 12 años descubrió la geometría plana. Rembrandt, antes de saber leer, dibujaba como un gran maestro. Ericsson, el ingeniero, a los 12 años era inspector del Gran Marítimo de Suez y tenía a su cargo, bajo sus órdenes, a más de 600 obreros. Las desigualdades son los diferentes grados de evolución. El destino del ser no es más que el desenvolvimiento a través de las edades de la larga serie de causas y efectos engendrados por sus actos. Nada se pierde, se acumula el bien y el mal y germina en nosotros. Solo la reparación puede llegar a suprimirlos. Unos y otros formamos un encadenamiento de bienes y de males que en su conjunto compondrán la trama de nuestro destino. Las almas irán evolucionando por medio de innumerables encarnaciones. Y aquí juega un papel importante el libre albedrío que Dios nos concedió cuando nos creó. De este modo, con el encadenamiento de nuestras etapas terrestres, se prosigue y se completa la obra grandiosa de nuestra evolución a través de la educación y la edificación de la personalidad. Sufrir todas las pruebas de la riqueza, de la pobreza, aprender a obedecer, aprender a mandar, comprender las privaciones, adquirir la paciencia. No existe pues la fatalidad. El hombre es el que teje día a día, desde su nacimiento hasta su muerte, la raz de su destino. La ley de la justicia no castiga ni recompensa. Asociar nuestros actos al plan divino, obrar en concierto con la naturaleza en el sentido de la armonía y para el bien de todos, es preparar nuestra elevación, preparar nuestra felicidad. Actuar al contrario sería retrasarnos y encadenarnos
a mundos inferiores. El presente solo explica el pasado. ¿Estáis cansados? ¿Lo dejamos? No. Bueno. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.